Bien. Buenas tardes, estamos aquí ante la clase de control programable automatizado y el tema a exponer es cómo crear tags, usuarios y las definiciones para el programa RCLogic 5000. Para empezar, nosotros hablaremos sobre qué es un tag. Se menciona que un tag es un nombre basado en un texto para un área de la memoria del controlador donde se almacenan datos. Los tags son el mecanismo básico para asignar memoria, hacer referencia a datos de la lógica y monitorear los datos. La asignación mínima de una memoria para un tag es de 4 bytes. Cuando se crea un tag con datos, se requiere menos de 4 bytes. El controlador asigna 4 bytes, pero los datos solo ocupan la parte que necesita. Aquí podemos ver un claro ejemplo sobre los tags que se están mencionando. Aquí se pone sobre un código de una alarma y el retraso de un motor que lo ponen como un timer. En esta parte donde dice aquí alarm code y motor delay, pues podemos asignar como los tags que debemos asignar al programa. Para ser más claros, el tag lo podemos definir en el programa de RCLogic como la asignación de una compuerta lógica de memoria, sea en este caso como un contacto normalmente abierto o cerrado, así como la salida del mismo programa. Otro ejemplo que tenemos a la vista es este que dice un stop site, que es el que tiene el programa. Aquí lo asignaron como un stop cyclic al tag y start cyclic para generar el inicio de este proceso. Fácilmente ya tenemos claro lo que es un tag, que es la asignación de los componentes que ocupamos dentro del programa para que este funcione referente a cómo nosotros deseamos que funcione. Vamos a la presentación. Para hacer los tags tenemos que tener en cuenta el tipo de dato que queremos asignarle para establecer la función que se requiere. Aquí solamente mencionaré los dos que más ocupamos en cuestiones de programas internos, que es la base. La base la podemos establecer como un almacenamiento interno del programa. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer que un tag, o sea, podemos referirnos a un contacto normalmente abierto, que este sea solamente en función interna al programa, no físico, sino interno. Sea una compuerta seguida que sigue a un contacto que también es interno, no físico. A diferencia del alias, que este sí es real. Podemos ocupar un ejemplo claro, a lo que es la diferencia sobre una base, tipo de datos base, a uno real, cuando nos referimos a un tag. Podemos tomar como por ejemplo este ciclo de arranque del programa. Por ejemplo, aquí se establece un inicio y un cerrado del programa. Aquí fácilmente nosotros podemos asignar que estas entradas para que inicien pueden ser físicas, sea con un interruptor en presencia de un usuario para poder activar el programa. Aquí en este ejemplo no podemos establecerlo como una salida externa oficial, no principal, sino que este es más bien asignado a una entrada física, a una entrada de memoria no física. A esto me refiero con la diferencia de real a base, que el real es el que podemos hacerlo en físico y en base a las memorias que nosotros ocupamos del pack para poder establecer un proceso interno. También podemos mencionar los tipos de datos que dice la definición sencilla, que el tipo de datos que el tag almacena como un bit, número entero, valor con punto flotante, cadena y etc. Y su estructura, como se presenta en este documento. También podemos ocupar distintos tipos de datos más comunes a la hora de ocupar un tag. En este caso, los que más ocupamos cuando se hace un programa de escalera, que es el sistema más básico de programación, es el de booleano, que es un método donde ocupamos bits reales con unos y ceros. Muy sencillo de usar, muy práctico. Ya en casos en los que se ocupan sistemas ya con números reales, ya ocupamos lo que son parecidos a int o real. Por el momento solo hablaremos de booleanos, son datos reales o falsos. ¿Cómo crear un tag? El software de programación RCLogic 5000 también crea tags automáticamente cuando
Añade un elemento a un diagrama de función secuencial. Añade una instrucción de bloque de funciones a un diagrama de bloque de funciones. Podemos seguir los siguientes pasos para crear un tag, los cuales se presenta aquí. Hay que hacer clic derecho sobre el tag presente, o mejor dicho, sobre la estructura donde ya se presenta nuestra instrucción. Ya que ya hemos seleccionado el nombre adecuado para el tag, correspondiente a un nombre referencial de la estructura que nosotros intentamos establecer, ahora nos procedemos al siguiente paso, que es establecer el tipo de tag, si es uno real, que va a ser de presencia física, o uno en base que se guarde en la memoria y proceda a una función interna del pack. Ya en otro aspecto hablaremos sobre el tipo del dato que tendrá la función del tag y en qué tipo de estilo. Pero ya una vez escrito el nombre y pues propuesto el tipo de tag que vamos a hacer lo que es el nombre, tipo de dato y una descripción opcional, que más adelante hablaremos de nuevo de la opción. Tipo de dato definido por el usuario. Los tipos de datos definidos por el usuario son estructuras, los cuales permiten organizar los datos según su máquina o proceso. Tipo de datos definido por el usuario, que almacena una receta. En un sistema de varios tanques, cada tanque puede ejecutar varias recetas, puesto que la receta requiere varios tipos de datos, sea real, team, bol, etc. Dice, una matriz basada en este tipo de datos sería como este ejemplo, donde ya tenemos los tags designados para las compuertas y los procesos que estamos designando en el programa de descarga. Ahora definiremos lo que es el tipo de dato para poder escoger el elemento al cual debe funcionar este. Aquí se ve un ejemplo claro de un tag al cual se llama un recipiente y en un tipo de dato lo designan como un tanque, que este puede ser designado con ciertos métodos, puede ser tanto variables como de llenar el vacío, la capacidad que puede cargar o hasta el nivel que puede manejar este tanque. Son ejemplos básicos de este método de tipos de datos. Se menciona que el tipo de datos es definido por el usuario que almacena los datos necesarios para hacer funcionar una máquina. Dado que varias estaciones de la taladra, que es un ejemplo, necesitan la siguiente mezcla de datos. Utilice tipos de datos definidos por el usuario. Aquí se pone como ejemplo una taladra donde se ponen en esta parte principal lo que son los tags, que es la designación de cada componente que vamos a ocupar dentro de la mezcla y a su vez el tipo de datos que éste va a manejar. Por ejemplo, aquí menciona un avance de una parte donde podremos designar que es la salida del pack. Por el momento podemos imaginar que es un dato real, un tag real, ejemplando una salida física del pack, asumida que es un tipo de dato booleano, que es un dato activo o desactivado. Así como se puede ver de nueva cuenta que hay otros tipos de tags que ocupan diferentes tipos de datos, sean números reales, números que ocupan tiempos instantes de name y algunos que son de control de secuencia, como control. Aquí se puede ver otro ejemplo de una matriz del mismo data donde se pueden ver varios tags sobre el mismo componente, asignándose diferentes tipos de datos, como se había mencionado desde los booleanos, control, reales y los dint. Describe un tipo de datos definido por el usuario. El software de programación del Server 5000 se permite generar descripciones automáticamente a partir de las descripciones de los tipos de datos definidos por el usuario. Esto reduce en gran medida la cantidad de tiempo que se debe invertir en documentar el proyecto. En pocas palabras podemos decir que una vez que nosotros tenemos un tag y el tipo de dato que tenemos, a veces queda la duda entre tanto tag que tenemos en nuestro programa, qué función tiene cada uno. Para resolver este tipo de problemas, normalmente las personas que tienen un programa bien gestionado designan lo que es una descripción en la cual podemos saber la función principal de qué es lo que va a hacer dicho tag. Esto es una opción, pues no es tan necesario colocar una descripción en cada tag que ocupamos dentro de nuestro programa, pero es muy recomendable, pues evita tiempos y retrasos a la hora de gestionar nuestro programa. Normalmente se crea una descripción ya definida a cada tag,
pero si por decisión propia uno puede darle el dato que usted no quiera. Dice, el software SRI utiliza diferentes colores para descripción. Se pueden agregar diferentes tipos de características dentro de cada descripción. También se puede activar diferentes tipos de casos para añadir descripciones más básicas o hasta más fuertes dentro de nuestro programa. Pero eso son dependiendo de procesos ya un poco más pesados. Por ahora solamente ocuparemos lo que es la descripción sencilla, o por ejemplo podemos utilizar la función principal de dicho tag. Aquí es donde nosotros acabamos con nuestra presentación de qué es, cómo es un tag, el tipo de dato que vamos a ocupar para dicho tag y la descripción. Pues es una parte base de cómo es una programación dentro de un Python con el programa de SRLogic. Cualquier duda o definición fácilmente podría ser descrita. Una disculpa si no se puede mostrar el programa en función respecto a la presentación, pero eso es lo que se puede sacar con las medidas que tenemos ahora. De igual manera, agradece a nuestro ingeniero Valle, con la presentación y los datos que nos ha informado. Gracias por su atención.